Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del Cronista Webcast. Yo soy Florencia Lendoiro, soy subeditora de la sección Negocios del Cronista y hoy me toca acompañarlos en este debate que vamos a tener con un tema muy importante vinculado a la salud, específicamente sobre la atención del cáncer, un tema que nos interesa mucho en la Argentina y aunque vemos que hay algunos datos preocupantes, vamos a usar esos datos hoy como disparadores para intercambiar un poco de ideas, ¿no? Y pensar cómo mejorar la eficiencia en la atención del cáncer. Algunos estudios muestran que más del 20% del presupuesto que se destina a la atención del cáncer muchas veces es desperdiciado en políticas ineficientes, así que es un tema muy importante para todos los sistemas de salud, para todos los participantes de esta gestión, tener en cuenta y empezar a pensar, ¿no? Cómo pensar en políticas concretas siempre teniendo en cuenta al paciente como centro de esas políticas. Hoy me acompañan representantes muy importantes de este sector, los voy a presentar a cada uno. Estamos con Ignacio Cervino, él es licenciado en Economía, coordinador de la Fundación Pacientes con Cáncer de Pulmón, es una entidad que es parte de OLCAN. María Viniegra, médica oncóloga clínica y miembro también del Comité Ejecutivo de OLCAN Argentina. Para aquellos que no conocen, OLCAN es una entidad que tiene como objetivo generar evidencia, recomendaciones y cambios concretos en la atención del cáncer, que es el tema que hoy nos convoca, siempre para mejorar los resultados de los pacientes. Y también está con nosotros Juan Manuel Santamaría, él es licenciado en Ciencias Químicas y gerente general de IQVIA Solutions para Argentina y el Cono Sur. También les cuento, IQVIA es un líder mundial en el uso de datos, tecnología y análisis avanzados, que también tienen el objetivo de impulsar a toda la industria de la salud. Les doy la bienvenida a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué Bueno, tal? Muchas gracias, Florencia. ¿qué tal? Bueno, un tema muy interesante donde cada uno de ustedes tiene diferentes expertise, ¿no? Y está buenísimo tratarlo desde todos los ángulos en los que se puede intervenir positivamente a la atención del cáncer. Un poco te iba a preguntar, Juan Manuel, si querés ubicarnos un poco, ¿no? Contarnos justamente sobre eso, sobre la ubicación que tiene hoy la oncología en el escenario en todo el mundo y particularmente en la Argentina, sobre todo con lo que tiene que ver con los presupuestos, ¿no?, que se destinan a esta atención. Así es, mira, la oncología tiene un rol, te diría, preponderante en lo que es la ubicación de los prestadores, desde el punto de vista de los prestadores, de los pagadores, de aquellos que tienen la responsabilidad de ir avanzando en nuevas terapias para poder atacar a necesidades que todavía, la verdad, están insatisfechas. En las últimas décadas ha habido avances tremendos desde el punto de vista de las opciones terapéuticas que están disponibles para los pacientes, para que los médicos puedan hacer la mejor elección de acuerdo al tipo de tumor, al perfil del paciente que va a ser tratado, a la situación particular en la que esa persona fue diagnosticada. Y desde ese punto de vista es enorme la cantidad de años de vida que se han ganado en las últimas décadas cuando miramos desde el punto de vista de las opciones terapéuticas y la efectividad de estas opciones. Pero, sin embargo, quedan muchísimas necesidades por satisfacer. No tenemos la solución a todos los tipos de tumores para darle la sobrevida que ese paciente se merece y la calidad de vida que puede tener, sobre todo en algún tipo particular de patologías. Desde el punto de vista del gasto, la oncología en nuestro país y en el mundo en general tiene una importancia similar. Nuestras estimaciones en Argentina es que alrededor del 16% de cada peso que se gasta en medicamentos en el país están dedicados a algún tipo de terapia oncológica. Hablamos solo de medicamentos y no de otro tipo también de gastos que está asociado al tratamiento, cuidados paliativos, ni que hablar a quizás gastos asociados a la pérdida de productividad que puede tener esa persona. Y este 16% que te comentaba está muy en línea con lo que sucede alrededor del mundo, donde también nuestras estimaciones es que ese porcentaje se eleva al 14%. Es un tema
muy importante y preocupante para los financiadores, aquellos pagadores institucionales que son generalmente los que cubren este tipo de terapia debido al costo individual que tiene. Pero además, y esto creo que da para que lo vayamos planteando, si bien la preocupación existe hoy en día, cuando lo miramos hacia adelante, esa preocupación es todavía mayor, porque afortunadamente estamos viviendo una época donde se están desarrollando nuevo tipo de terapias, de opciones terapéuticas que van a dar soluciones a pacientes que hoy en día no las encuentran a futuro, pero a un costo que es cada día mayor. Y si a esto le sumamos que este tipo de nuevas soluciones no se dan solamente en el área de la oncología, sino que muchos otros tipos de patologías en el mundo hoy en día están teniendo avances significativos desde el punto de vista terapéutico con un incremento de precio asociado, finalmente lo que estamos viendo es una disputa en el bolsillo de esos financiadores y la necesidad de tomar decisiones y prioridades acerca de a qué tipo de patologías, a qué tipo de pacientes llegar, y el gran tema es cómo lograr realmente una equidad de que las personas que lo necesitan realmente puedan acceder a esa medicación. Y ese es el desafío para adelante. Es muy interesante, Juan Manuel, lo que decís, y quería preguntarle también a María, ¿no? Por su experiencia y en la práctica. Hablabas de los prestadores y eso tiene que ver, digamos, obras sociales, prepagas, ¿no? Todos sistemas de salud que son diferentes, ¿no? Hay privados, públicos. ¿Cómo estás viendo, María, que se está enfocando o qué eficiencia hay y qué diferencias hay entre los diferentes sistemas de salud en la atención al cáncer? Bueno, Florencia, como lo veo yo, en principio el cuidado del cáncer está signado por una característica de nuestro sistema de salud, que es la fragmentación, ¿no es cierto? El cuidado del cáncer no solo implica lo que recién comentaba Juan Manuel, con la aplicación de tecnologías de alta complejidad y de alto costo, sino una cantidad de cuidados previos y posteriores al diagnóstico que implican costos que no son excesivamente altos, pero sí son un desafío en términos del nivel de organización del sistema de salud. Entonces, nosotros tenemos un continuo de cuidado del cáncer que va desde la prevención hasta los cuidados paliativos, y lo que nosotros vemos que enfrenta el paciente, y que nosotros, como cuando me toca a mí ser prestadora de salud, me pasa, es que no existen puentes entre una etapa y otra del cuidado. Entonces, los pacientes se pierden dentro del sistema de salud, pierden tiempo y pierden oportunidades, y eso ensombrece mucho los resultados finales en términos de conseguir curarse o conseguir una sobrevida más prolongada o con mejor calidad de vida. Así que si yo tuviera que ponerle una palabra, diría que estamos bajo la sombra de la fragmentación del sistema. Muy bien. Ignacio, te pregunto a vos también desde tu experiencia, ¿no? Hablando de estas ineficiencias que se encuentran en toda la cadena, como decía María, ¿dónde están las mayores ineficiencias y las desigualdades? Lo que traía María respecto de la fragmentación es bien característico y tiene muchísimo que ver con el derrotero que atraviesan los pacientes y sus familiares acompañándolos, ¿no? Una parte significativa de esto se va en trámites administrativos en cuanto a tiempos. Y ahí me gustaría destacar un par de cosas. Con un grupo de organizaciones hace tiempo planteamos esto de que la necesidad que existe una ventanilla única y que no esta fragmentación se la trasladen al paciente. Es decir, que la cuestión administrativa se resuelva del escritorio hacia adentro y que no se lo carguen al paciente, porque el paciente tiene que deambular en distintas instancias, consiguiendo una negativa, llegándosela a otra, y resulta que los tiempos comienzan de cero en cada ventanilla. Eso es algo que es complejo porque desde el punto de vista de la construcción del sistema y la forma en que está diseñado requiere una intervención compleja, pero es absolutamente necesario transformar, ¿no? Después falta como un soporte administrativo a eso, porque muchos pacientes, sobre todo aquellos que dependen del sistema público de salud, muchas veces no tienen el tiempo ni las herramientas ni quien lo acompañe a desenvolverse en eso. Entonces hay muchos recursos de
los servicios de oncología de los hospitales públicos, que muchas veces destinan muchísimo tiempo y recursos, tiempo de profesionales, a orientar a familiares. Hay ONGs que lo hacen, pero en algunos lugares tienen un alcance muy limitado. Están los programas de apoyo a pacientes de los laboratorios, que también son muy limitados en cuanto a lo que pueden hacer y lo que no. Entonces, falta realmente un soporte administrativo que va a depender del entorno que tenga el paciente y su familia para apoyarlo en eso, de la buena voluntad que tenga el servicio, que es mucha, que suele ser mucha en los hospitales públicos. Hay muchísimo compromiso en el acompañamiento a pacientes, pero a partir de ahí aparece como una ineficiencia producto de la fragmentación que necesita un abordaje particular. Ignacio, hablabas de lo que es la parte administrativa, ¿no? Cuando se piensa en la administración del cáncer, o para aquellos que están atravesando esta enfermedad y sus familias, es como que los trámites, la parte administrativa es lo último, ¿no? En lo que quieren pensar, y sobre todo perder tiempo. Estas demoras de las que hablaron los tres, que son tan importantes en la atención al cáncer, ¿dónde las encontrás más, Ignacio? Te pregunto específicamente. ¿En la prevención, en el tratamiento, en el diagnóstico? ¿En qué parte se ven más los problemas? Bueno, esos son como distintos mundos. Puntualmente, recién estaba haciendo referencia, recogiendo un poco lo que traía María, en las cuestiones que hacen el acceso al tratamiento, es decir, inmediatamente post-diagnóstico, donde suele haber también una situación emocional que eclipsa todo, y que las posibilidades de ir dando pasos en firme en lo administrativo a veces se ve como más condicionada. En esa área, en ese tiempo específico del post-diagnóstico, es donde se requiere como la mayor intervención. Después, por ahí, parte de esta misma conversación, pero nos trasladamos a otro mundo, que es el mundo de la prevención, que también requiere intervenciones complejas, porque en ese mismo sistema de salud fragmentado se requiere la articulación de distintos actores, de los servicios de atención primaria, que muchas veces están ligados a los municipios, del equipamiento que hay para disposición o no de sostenimiento de los programas de screening, de la capacidad administrativa del sistema de salud para hacer el seguimiento a aquellos pacientes que entran en sospecha, porque no siempre una prueba de screening arroja un diagnóstico muy claro, y eso requiere un seguimiento específico. Y la fragmentación y un montón de otras cosas requiere el ayornamiento de eso a la herramienta específica del screening. Nosotros puntualmente estamos trabajando ahora difundiendo el screening de cáncer de pulmón, que no está dentro del sistema de salud en Argentina, donde sí existe para colon, para mama y para cervix, pero nosotros buscando aprendizajes en esos otros dispositivos y buscando difundir esto entre los profesionales que intervienen, nos damos cuenta de la necesidad que hay entre falta de comunicación de los distintos actores del sistema, producto también de aquel diagnóstico de fragmentación que hablaba María al comienzo. Es muy interesante. Y después viene todo lo que tiene que ver con la medicación, ¿no? Hablaba Juan Manuel hace un ratito del acceso a la medicación y de las inequidades que hay en ese acceso. ¿Cómo es, Juan Manuel, el acceso en los diferentes sistemas y subsistemas de salud? Y realmente es muy, muy diferente. Me gustaría complementar justo lo que decían María e Ignacio respecto de esta fragmentación. Se ve en el sistema, pero también se ve desde el punto de vista del paciente. La inequidad a veces tiene un arrastre social de base que termina manifestándose además en el momento del tratamiento. Hace poquitos años atrás hicimos un estudio que era para una patología de alto costo, no relacionada exactamente con la oncología, otra patología crónica de alto costo, donde comparamos al paciente del sistema o de los subsistemas de la seguridad social, llámese obras sociales, prepagas, PAMI, con el camino del paciente que recorría para adquirir la medicación respecto del paciente del sector público. Y más allá de las diferencias que pueden existir en el tipo de vademecums o de disponibilidad de drogas, hay una distinción de base en el perfil del paciente que participa en cada uno de estos subsistemas. Y ese paciente que quizás acude al sector público, hoy en día, es un paciente que en general tiene menor cantidad de acceso a la información, o menor posibilidades de acceder a la información, y menores posibilidades en general, hasta a veces para poder comprender cuáles son los pasos que el sistema le pide que dé para acceder a la medicación. O sea que hablamos de carencias que quizás no están del todo relacionadas con la patología en sí misma,
pero que le van a dificultar más todavía poder progresar en el diagnóstico y en el tratamiento que a otras personas que tienen la suerte de tener otro tipo de servicios. Digo suerte en el sentido de la chance de tener otro tipo de servicio. Así que eso es lo que diría que es la primera diferencia de base, ¿no? Cómo ese paciente está preparado para trabajar su enfermedad, acceder al diagnóstico y al tratamiento. Afortunadamente Argentina tiene una capacidad de atención y de acceso, yo te diría que todavía es superior al de otros países de la región en términos generales. Nosotros estamos de alguna forma acostumbrados a que el paciente oncológico o de otras patologías de alto costo tenga la chance de acceder o tiene el derecho de tener la medicación, hasta quizás la más moderna, para el tratamiento de su enfermedad. No todos los subsistemas tienen las mismas características, pero en líneas generales yo diría que Argentina es un país que, comparado con otros países en vías de desarrollo, hasta privilegiado. Un jubilado de PAMI hoy en día puede ser tratado con medicación de última generación, como puede ser tratado el afiliado de la obra social o de la prepaga más cara y con el plan más alto. En ese sentido, los derechos son, diría, casi similares. Pero ese camino para poder acceder, voy a usar una palabra que estaba, me parece, en el trasfondo de mucho de lo que hablábamos recién con María y con Ignacio, la burocracia. Navegar la burocracia del sistema no es lo mismo para todos. No todo el mundo está preparado para la cantidad de trámites que hay que hacer, para comprenderlos, soportarlos y tener la resiliencia adecuada como para poder salir adelante. Y yo creo que ahí es donde están las mayores diferencias entre los distintos subsistemas. No tanto quizás en la medicación, porque la base, en ese sentido en Argentina, de los derechos de acceso son adecuadas o por lo menos más elevadas que otros países en nuestras condiciones. Ahora, ¿cómo sería? Estamos hablando de fragmentación, ¿no? De todas las etapas que transcurren y que hay que gestionar dentro de la atención del cáncer, la cantidad de protagonistas que hay, ¿no? En todos estos sistemas. ¿Cómo se hace para tener un enfoque integral que simplifique esa atención y que le dé mayor eficiencia? Si querías, María, contarnos un poco la visión que hay sobre cómo se puede encarar una mirada así integradora. Bueno, esa es la pregunta, es la pregunta más importante, es cómo hacer, reconociendo la complejidad que se asocia al manejo del cáncer, estas diferentes etapas que tienen que ver con el cuidado, la única respuesta posible es que es un cambio en la cultura de las organizaciones, que las organizaciones de salud se construyan en torno a las personas. Esto es lo que se llama una atención centrada en las personas. Nosotros tenemos diferentes tipos de diferentes sectores de la salud que tienen diferentes presupuestos de financiación, que tienen mayor o menor complejidad, pero en general todos los subsistemas de salud están centrados en la tecnología, centrados en la prestación, y no responden específicamente a las necesidades de las personas. Entonces, recién Juan hablaba del tema de que nosotros declarativamente tenemos derecho y tenemos acceso, o tenemos derecho al acceso a medicaciones de muy alta complejidad, medicaciones modernas, pero en la práctica las dificultades que tiene que atravesar el paciente hacen que, por más que existan declaraciones de derechos, esos derechos no se efectivicen, ¿sí? Porque un paciente mutualizado, por ejemplo, puede declarativamente tener derecho a recibir determinada droga de alto costo, y en una de esas, tarde o temprano, el paciente termina recibiéndola. Pero lo cierto es que los pacientes se enfrentan a demoras inaceptables en los turnos para estudios, en los turnos para cirugía, en los turnos para
interconsultas con otros especialistas que contribuyen al cuidado del cáncer, que no son necesariamente los oncólogos. Existe una falta de acceso al cuidado paliativo, al cuidado sintomático del fin de la vida, y eso hace que en realidad en la vida real los pacientes no reciban el cuidado que necesitan, ¿sí? Y precisamente es posible que esto contribuya a las relativamente altas tasas de mortalidad que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto? Nuestro país es uno de los países que tiene más altas tasas de mortalidad por cáncer. Y probablemente esta falta de acceso a la que se enfrentan los pacientes, de acceso efectivo, esté relacionada con esas cifras. María, esto tiene que ver no tiene que ver con una cuestión económica, por lo que entiendo, ¿no? Tiene que ver más por una cuestión de coordinación de todo el sistema. Sin duda, el factor económico juega un rol, pero definitivamente no es el más importante. A mi modo de ver, el factor más importante tiene que ver con desplazar la idea de que la práctica cotidiana de los hospitales y los centros de salud tiene que ver con la complejidad y poner al paciente y a su familia en el centro. Y hacer que el accionar de esas instituciones responda a las necesidades de las personas. Eso implica un cambio en la mentalidad de los actores, implica una reorganización, ¿sí? Un replanteamiento de para qué están los centros de salud y los hospitales y los servicios, para responder efectivamente a las necesidades, ¿sí? Es una reorganización del sistema. Ignacio, ¿querías decirnos algo al respecto? Y recién en las dos intervenciones me parece que hablaron de cosas muy claves. Algo de la fragmentación que muchas veces viene como asociada a esa palabra del sistema de salud. Y en realidad es una cuestión cultural. Nosotros, a lo mejor en la salud, es donde más aflora porque los casos están más a flor de piel, hay más sensibilidad respecto de eso. Pero si uno ve lo que pasa con el transporte, con la educación y con un montón de otras áreas o disciplinas, la verdad que tiene que ver con la forma, esta cuestión cultural que decía María de la necesidad de cambio, la forma en que hacemos las cosas. Entonces, no le carguemos la fragmentación al sistema de salud, es la forma en que hacemos las cosas. Hay que abordarla, por supuesto, pero no tiene exclusividad, por decirlo de alguna manera, el sistema de salud. Otra cosa que me parecía importante destacar, que traía Juan Manuel también, es que Argentina, en comparación con otros sistemas de salud de América Latina, se destaca respecto del nivel de cobertura y de acceso a la tecnología. Es verdad, hay muchísimo para mejorar, pero se destaca. Y no hay que dejar de pasar por alto también, al mismo tiempo, esto que decía María, que existe el derecho, un derecho declamativo no quiere decir que exista el acceso efectivo, ¿no? Porque uno ve muchos casos por oleadas como crecientes subas en las tasas de judicialización, y eso es un síntoma de algo, de que algo está pasando y que es necesario transformar, ¿no? Tampoco la judicialización es patrimonio de Argentina, eso ocurre en muchísimos lugares, pero lo cierto también es que existe el derecho universal a la salud, pero quienes terminan accediendo son quienes pueden acceder a un abogado, entonces ese acceso también en cierta forma es restringido. Bueno, es una cuestión como mucho más amplia para tratar, pero no quería dejar de traer. Y después me parece muy ilustrativa la figura que trae el doctor Juan Carlos Torre muchas veces cuando habla de que en distintos tipos de enfermedades, pero sobre todo en cáncer, se habla muchísimo de la cuestión genética y de los análisis genéticos y el acceso a si tenés determinada mutación o no. Y muchas veces en Argentina el acceso está más condicionado al código postal que al código genético. Entonces hay situaciones que tienen que ver con inequidades y desigualdades que tienen que ver con el desarrollo territorial tan desprolijo, tan poco planificado que tenemos, y que a veces nos enroscamos pensando en las maravillas de la última tecnología y cosas muy evidentes que tenemos a primera vista y que podrían ser más fáciles de solucionar, no les prestamos atención.
Sobre esto que decías, Ignacio, pienso también en la prevención, ¿no? En un tema que hablabas al principio, me lo mencionabas en relación al cáncer de pulmón, ¿no? Y hay una educación al ciudadano sobre la posible prevención, ¿no? De contraer la enfermedad, pero también un poco lo que decía recién, ¿no? Depende quién tiene acceso también a esa información, y para eso quería preguntarte, porque estamos escuchando, los tiempos son fundamentales, ¿no? En la atención de la enfermedad. La prevención hace que esos tiempos se acorten, porque empezás antes a pensar en este tema. ¿Cómo se hace para que esas políticas, sobre todo las de prevención, ¿no? Que son las primeras, donde todavía uno no empieza a sufrir la noticia de que tiene que destinar su tiempo en la atención al cáncer, ¿cómo se hace para que esas políticas de prevención, esa difusión, se hagan sostenibles? Yo voy a meter un bocadillo en eso, pero le dejo la palabra a María, que tiene muchísimo más autoridad para hablar en eso. Si uno piensa, ahí se necesita inversión claramente, se necesita coordinación, son cuestiones que hasta ahora venimos navegando casi en sentido contrario con esto de la fragmentación, ¿no? Hay muchísimo para hacer, pero no dejemos de perder de vista que la llegada de la detección temprana salva muchísimas vidas y además de eso ahorra muchísimo dinero. Pero si uno lo sostiene y lo puede coordinar con esto de planificar y hacer seguimiento con una mirada de largo plazo. Entonces, no es la cuestión de prevención, no está separada de todo este problema de financiar los medicamentos de alto costo, está muy ligada, porque el diagnóstico temprano, mientras de paso salva vidas, ahorra muchísimo dinero el sistema de salud. Ahora, respecto a la coordinación y tanto, le doy la palabra a María. María, a ver, ahora te dejaron la vara muy alta. Sí, sí. Bueno, en principio no es posible establecer una política de prevención en cáncer sin establecer una política de prevención en general en la salud. Digamos, las personas somos integrales y no solamente sufrimos el cáncer, sino sufrimos otras enfermedades y otros problemas de salud, por lo cual lo primero que es necesario hacer es priorizar cuáles son las causas más importantes de mortalidad y morbilidad, o sea, de enfermedad en la población, y establecer cuáles son las prácticas de detección temprana y de prevención que reducen esas causas importantes de muerte. Entonces, una cosa importante es sincerar cuáles son los objetivos de la política sanitaria y no plantear la política sanitaria como exclusivamente relacionada con el cáncer o exclusivamente relacionada con la enfermedad cardiovascular, sino como una política sanitaria integral. Desarrollar sistemas de información que permitan registrar el estado de salud de las personas y los resultados de los test, la cantidad de test que se realizaron, como para saber qué cobertura, qué alcance tienen las políticas que se implementan, y hacer un monitoreo de todas esas acciones. Es muy importante, digamos, si bien es cierto que en el largo horizonte temporal la prevención y la detección temprana ahorran dinero, también es cierto que en el corto plazo, en el horizonte corto, implican una inversión económica importante, ¿sí? Porque hay que poner mucha plata para tener resultados a largo plazo. Y nuestro país tiene problemas para pensar en el largo plazo, y por eso la política sanitaria no se escapa de otras políticas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es un cambio, como decía Juan y decía Ignacio más temprano, ¿no? Un cambio en la mirada de país, en la mirada en general. La salud es un síntoma de lo que le pasa a nuestro país, ¿sí? Seguro, es muy importante, María, esto que decís también de pensar en los plazos, pero también es cierto que mientras la política destina sus recursos y sus políticas a la atención, por ejemplo, dentro de la salud de alguna enfermedad, de repente hay una pandemia, ¿no? Un poco quería también llevarlos a este tema. Si querés contarnos, Juan Manuel, cómo se vivió y cómo interpela también la llegada de estos acontecimientos, ¿no? En a lo mejor sistemas que no estaban preparados para atender ningún tipo de enfermedad y de repente COVID.
Sí, lamentablemente la pandemia tuvo consecuencias y seguirá teniendo consecuencias para el paciente oncológico y para muchos otros pacientes de otras patologías, porque en estos meses de aislamiento, en estos meses de a veces de temor de la gente de salir, en estos meses donde los médicos también estuvieron absolutamente desbordados, los sistemas estuvieron desbordados, con mucha más presión con respecto de los recursos, muchas veces el personal de enfermería o los mismos médicos trabajando en situaciones forzadas, etc. Hizo que el sistema crujiera. Y la verdad que el sistema respondió bien, pero en Argentina y en muchos otros países, la verdad es que se dieron menos cantidad de diagnósticos, hubo menos screenings, como decía Ignacio, hubo menos posibilidades de efectuar diagnósticos a tiempo. Y es un hecho que los pacientes particularmente oncológicos que están llegando actualmente en los últimos meses al consultorio del médico, llegan con estadios de la enfermedad más avanzados de lo que deberían ser en términos normales. La pandemia ha postergado una gran cantidad de intervenciones y esto tiene consecuencias hoy y va a tener consecuencias a futuro. En un estudio público está publicado en el Instituto IQVIA, se calcula que para los próximos 5 años, de acá al 2026, esto tiene no solamente consecuencias desde el punto de vista de la calidad de vida y del pronóstico de estos pacientes, sino, lo dijo también Ignacio recién, tiene consecuencias económicas sobre el sistema, porque esos pacientes van a tener que ser tratados con otro tipo de medicación, con intervenciones quizás más intensivas, y ese costo para el sistema se estima a nivel global en cerca de 100.000 millones de dólares extras que va a tener que aportar el sistema de salud para, de alguna forma, contener no solamente los pacientes oncológicos, sino de otro tipo de patologías que han llegado a su diagnóstico y a acceder a su tratamiento en estadios más avanzados de las enfermedades. Y esto es lo que nos ha dejado la pandemia fundamentalmente. ¿Vieron algo? Le pregunto a María y Ignacio si quieren contarnos también algún impacto fuerte que hoy se puedan empezar a ver las consecuencias del impacto de la pandemia en toda la atención oncológica. Bueno, concretamente en cáncer de pulmón suele haber hay cierta estacionalidad en los diagnósticos en los meses de más frío. A las personas que por alguna afección respiratoria se hacen estudios y son detectados tempranamente o no, pero son derivados luego a oncología, en caso que corresponda, y eso se amesetó. Es decir, esa curva no es que la enfermedad desapareció, sino que no fue detectada, y eso se está viniendo ahora como una oleada de diagnósticos acumulados, y como decía Juan Manuel, con estadios más avanzados, con toda la gravedad que eso implica puntualmente en cáncer de pulmón. María, te pregunto también, pensando un poco, ¿no?, en la base de lo que estamos hablando, que tiene que ver con una administración equitativa y eficiente de la atención al cáncer y todos los problemas que estoy escuchando, ¿no?, que todos cuentan. También todos están trabajando a la vez en encontrar políticas, en coordinar políticas o dar sugerencias para quienes toman las decisiones concretas. ¿Puede haber decisiones o políticas concretas que en el corto plazo den algún resultado, donde después vayamos a ver las estadísticas y digan, bueno, a través de esta política concreta que se definió en un año, hay un impacto en la calidad de vida de los pacientes en el corto plazo, digo? Bueno, para las políticas de prevención y detección temprana en general necesitamos más tiempo para ver efectos, porque nosotros en prevención y detección temprana estamos actuando sobre una enfermedad que va a desarrollarse dentro de algunos años. Pero sin duda, si nosotros lográramos ya en los pacientes con enfermedad establecida o con enfermedad sintomática, lograr que estos pacientes accedan al diagnóstico antes e inicien su tratamiento antes, eso sin duda puede impactar no solamente en la supervivencia, sino en la calidad de vida de las personas. Nosotros vemos que, como decían recién Ignacio y Juan, en la práctica cotidiana del consultorio, los pacientes te cuentan todos los problemas que tuvieron para consultar
durante estos 2 años de pandemia, en donde los servicios estuvieron parados porque no hubo un buen plan de contingencia frente a la emergencia para atender patologías no COVID. Pero si nosotros lográramos achicar los tiempos al diagnóstico y al inicio del tratamiento de los pacientes con enfermedad sintomática, sin duda eso podría darnos resultados relativamente rápidos en términos de, sobre todo, de calidad de vida, ¿sí? María, vos decís, a ustedes les llegan los pacientes, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer antes? ¿Cómo se puede hacer para que los pacientes lleguen más temprano, a pesar de esta fragmentación de la que estamos hablando, ¿no? Lleguen más temprano y se los puede atender antes. Bueno, en general el paciente con cáncer sintomático consulta con un médico no oncólogo al principio de la enfermedad. Ahí hay un punto muy importante sobre el que trabajar, que Olcan está trabajando en difundir y en capacitar a los médicos de atención primaria para que estén alerta a la sintomatología y a la signología que pueda aludir a la posibilidad de que hay una enfermedad neoplásica detrás. Eso por un lado. Y por otro lado, los mecanismos de referencia, de derivación de pacientes, porque una vez que el paciente está categorizado como de riesgo de diagnóstico de cáncer, debe ser derivado a una institución de mayor complejidad para hacer los estudios radiológicos, las biopsias y eventualmente la cirugía o el inicio de la quimioterapia. Bueno, generar mecanismos para que esa referencia sea rápida, ¿sí? Hoy en día los pacientes están meses dando vueltas hasta que llegan al consultorio del cirujano o al consultorio del oncólogo. Si nosotros pudiéramos acortar esa demora, eso haría que los pacientes tuvieran muchísimo mejores resultados y se sintieran mucho más satisfechos con la atención del sistema de salud. Seguro. Ignacio, ¿eso es posible hacerlo por una coordinación entre los médicos, a través de las asociaciones, de las entidades que conocemos, o tiene que haber un sostén público, de política pública detrás que lo sostenga? No, sin duda que se pueden hacer esfuerzos locales, pero la política pública es la que termina de incorporar esto como herramienta, como nueva práctica y como semilla, digamos, para este cambio cultural que tanto se necesita. Ahí, desde las organizaciones de pacientes, hay mucho por hacer respecto al acercamiento de algunos de estos actores que por ahí están fragmentados, porque, a ver, durante años siempre se escucha a los oncólogos reclamar que los pacientes lleguen más temprano para poder hacer mejor su trabajo y brindarle más sobrevida a los pacientes, pero lo cierto es que poco es lo que ellos pueden hacer desde el lugar del servicio de oncología, más que contribuir con estos procesos que comentaba María, que tiene que ver con la formación de los equipos de atención primaria, pero eso requiere de intervenciones en fases previas, que estén los equipos para diagnóstico, que existan esas vías de comunicación entre estos servicios, que se detecten en atención primaria estos casos de sospecha. Realmente es una cadena de actores que incluso cambia de acuerdo al tipo de servicio, de acuerdo al tipo de tumor, ¿no? Pero es absolutamente necesario tender esos puentes y sin duda que las organizaciones de pacientes, llevando esta preocupación de los diagnósticos tardíos, pueden generar como buenas sinergias allí. Sí, María. Sí, hay estrategias que se han implementado no solamente en otros países, sino también en la Argentina, para tratar de generar puentes que faciliten la referencia de los pacientes. Una de esas estrategias es la navegación de pacientes. La navegación de pacientes es una técnica que reconoce que la transición de un paciente de un punto a otro de la cadena de cuidado es compleja y responde a esa complejidad. Entonces, hay muchos programas, por ejemplo, del Instituto Nacional del Cáncer o de algunos hospitales que tienen navegadores o navegadoras, o inclusive hay algunas organizaciones de pacientes que tienen navegadores que a los que los médicos contactan cuando encuentran un paciente de riesgo, y esos navegadores lo que hacen es conducir al paciente a lo largo de la trayectoria, de modo tal de que se le haga más fácil, de que toda la burocracia, los problemas que tienen que ver con las barreras de acceso como el transporte,
las barreras culturales que tienen que ver con no entender cómo sigue, como decían antes, cómo sigue el cuidado, el tema del cuidado de las personas que los pacientes pueden tener a cargo, sobre todo las mujeres que hacen que las mujeres no dispongan de tiempo para hacer las consultas. Bueno, todas esas barreras son manejadas por los navegadores, o las navegadoras, en general las navegadoras son mujeres, y esa es una intervención de eficacia demostrada que permite acortar los tiempos y facilitar la trayectoria del paciente y mejorar los resultados finales. Entonces, eso es una estrategia muy útil que podría implementarse relativamente rápido en nuestro sistema, ¿sí? Porque sobre todo, ¿no? Todo ese desgaste, hablabas de los cuidadores, tan importantes, ¿no? Los cuidadores durante todo el tratamiento, y todo ese desgaste también tiene repercusiones en la salud, ¿no? De una persona que está atravesando una enfermedad o Sí, alguien claro, que está cuidando a la familia. claro. Y eso no parecería tener o demandar un presupuesto tan alto en principio en cuanto a recursos económicos. Tal cual. En medio de todo esto que estamos tratando de diseñar, hablando de la infraestructura, ¿no? Desde lo básico que es, bueno, tener acceso a un consultorio donde ir a consultar los primeros síntomas que tiene un paciente, hacerse estudios, en el medio de toda una revolución tecnológica e innovadora, ¿no? En cuanto a los tratamientos y a los medicamentos. Mientras los pacientes están en el camino del acceso a esos. Juan Manuel, ¿querés contarnos alguna nueva terapia o algún producto innovador para la atención del cáncer? Sabes que la oncología está, cuando decíamos que estaba en el centro de laboratorios, financiadores, prestadores, asociaciones de pacientes, etc., particularmente cuando lo miramos desde el punto de vista del descubrimiento de nuevas terapias, es el área terapéutica donde hay mayor interés, porque es donde hay mayor necesidades insatisfechas, básicamente. Todos los años se inician una enorme cantidad de nuevos ensayos clínicos para probar seguridad, eficacia, el tipo de paciente más adecuado para determinado tipo de droga, etc. Y la verdad es que vimos una revolución y seguiremos viendo. En los últimos 10 años aproximadamente se han traído soluciones, por ejemplo, en el área de cáncer de pulmón, que recién hablaba Ignacio, son 30 nuevas tecnologías que se han puesto a disposición en países centrales. Algunas han llegado a nosotros, otras todavía no. Hay que trabajar en eso también, en que las compañías de alguna forma tengan los medios para poder traer estas tecnologías al país. En el área de cáncer de mama son 17 nuevas tecnologías. En lo que son los tumores de la sangre, como el mieloma múltiple o el linfoma non-Hodgkin, tenemos 12 o 23 nuevas tecnologías disponibles. O sea, hay una revolución en la ciencia. El gran desafío es cómo lograr que esto llegue a todos los países, y una vez que llega a cada país, que dentro de cada uno de los países haya la posibilidad de que la gente pueda acceder al diagnóstico y después al tratamiento. Las tecnologías son realmente muy innovadoras, seguramente María va a poder dar muchísimos detalles. La ciencia se las está arreglando como para hacer que nuestro propio cuerpo, por ejemplo, para nombrar alguna de las tecnologías, nuestro propio cuerpo pueda responder a las células tumorales como responde a otro tipo de patologías. Ahí se ha dado una fuerte tendencia a la investigación y desarrollo de nuevas moléculas, de lo que se llama la inmuno-oncología, es decir, que nuestros propios glóbulos blancos, de alguna forma, no se dejen engañar por los tumores, porque los tumores son muy inteligentes, nos engañan, y le dicen a nuestro cuerpo que está todo bien, y nuestros propios glóbulos blancos dejan de trabajar. Bueno, hoy en día la ciencia está haciendo que nuestros soldaditos blancos puedan atacar realmente a las células tumorales. Y así como hablamos de la inmunología, se vienen revoluciones muy, muy fuertes, claro, extremadamente caras y que requieren una infraestructura también muy grande. En Estados Unidos se han desarrollado muchísimo los centros de lo que se denomina las terapias CAR-T, y esto es algo que todavía recién incipientemente está llegando a Latinoamérica, que es poder reprogramar nuestro sistema inmune, nuestros linfocitos, de forma tal de que
puedan volver a ser implantados en nuestros cuerpos y ataquen a la célula tumoral de forma específica. Hay realmente muchísima innovación en este sentido y va a haber mucho más a futuro. Pero repito, creo que el gran desafío está en términos de el acceso y la equidad en el acceso a estas tecnologías en nuestro país. Les voy a pedir a cada uno para ir terminando un poco una reflexión, ¿no? Y alguna sugerencia como para poder cerrar esto con la esperanza de que se puede pensar, ¿no? En políticas concretas que mejoren por lo menos la calidad de vida, la supervivencia de las personas que están en un tratamiento del cáncer y que también incentiven a quienes toman las decisiones en cuanto a políticas públicas para tomar las decisiones, ¿no? Más allá de los presupuestos y de las urgencias del momento. María, si querés decirnos. Bueno, a pesar de todas las dificultades que nosotros planteamos durante este webinario, me parece que es importante tener en cuenta que las mejoras son posibles. Muchos países han logrado mejorar los resultados finales en cáncer. Necesariamente esto implica una inversión económica importante, pero también implica un cambio en la mentalidad, ¿no? Una concepción integral de la persona, dar cuenta de la fragmentación del sistema a través de estrategias como la estrategia de navegación, y modificar la cultura de las instituciones de modo tal de entender que el sentido de un centro de salud, cualquiera sea su complejidad, es atender personas, ¿sí? No es rendirle culto a la tecnología, sino atender a la persona en forma integral. Yo creo que eso es posible y creo que eso en el contexto de la salud integral de las personas en nuestro país es una deuda que tenemos y que tenemos que cumplir. Ignacio, ¿coincidís en esto con María? Me encanta lo que dice María, sí. Yo me quedaría con dos cosas. Hay como dos grandes desafíos o grupos de desafíos, si se quiere. Uno es esto que decía Juan Manuel contando de las tecnologías, y hace poco escuché a un médico ilustrarlo como que hay alguien que está en el edificio del aeropuerto y hay un montón de aviones queriendo aterrizar y hay que darle prioridad y hay que elegir cuáles aterrizan, quiénes tienen prioridad para llegar. Eso requiere, desde el punto de vista de la política pública, un análisis sin duda de lo que es la evaluación de la tecnología sanitaria, de cuánto aporta y a partir de ahí las prioridades. Para eso el Estado tiene que desarrollar los cuadros técnicos que puedan hacer ese trabajo de manera muy responsable y hay que comprometer a todos en ese barco, primero que nada a la industria, en que esté a la altura de lo que significa ese desafío, no solo de lo tecnológico, sino y sobre todo de lo económico. Y el otro gran desafío es lo que estuvimos hablando bastante, por suerte, en esta charla, que tiene que ver con la prevención. Y saber que eso implica una inversión importante, significativa, implica sortear y tender muchos puentes en lo que hace a lo que es nuestro sistema respecto de la fragmentación, pero sin duda con la expectativa de poder ganar muchísimos años de vida y ahorrar muchísimo dinero también en el futuro. Juan Manuel, te toca cerrar este encuentro. ¿Cuál es tu visión y qué se puede hacer también desde la industria, ¿no? Y fundamentalmente creo que es solamente sumarizar lo que aquí se dijo. Educación es fundamental, todo lo que tenga que ver con la toma de conciencia para que, en la medida que se pueda, tener los diagnósticos más tempranos va a traer muchísima más calidad de vida, mayor longevidad y por lo tanto también más ahorros al sistema. Y liberar fondos para que pueda de alguna forma ir saciándose o cerrando brechas que existen entre necesidades y tecnologías disponibles. El segundo punto, lo dijo María, hincapié, humanizar la medicina y tener en cuenta que del otro lado ese paciente no es siempre el mismo. Los pacientes tienen, además de la carga de la enfermedad, tienen un contexto social, económico, que a veces les dificulta cosas tan simples como tener la disponibilidad económica para poder viajar hasta la consulta médica. Eso es algo que hay que tomar conciencia y actuar desde el punto de vista de las políticas
de acuerdo a las necesidades de cada tipo de paciente. Y por último, y rescato nuevamente lo que dice Ignacio, la priorización va a ser fundamental y contar con herramientas objetivas para poder, de alguna forma, asignar recursos para poder atender las necesidades de la brecha tecnológica que tenemos hoy en día y la que se va a venir a futuro, porque afortunadamente la disponibilidad de tecnologías va a ser cada vez mayor, vamos a poder hablar en algunos casos hasta de curas, de algún tipo de patologías o de subpatologías, y para eso vamos a necesitar fondos. Los presupuestos no son infinitos y va a haber que tomar decisiones sobre cómo asignarlos. Bueno, muy importante, les agradezco a todos cada uno de sus aportes, ¿no? Y que se plasmen, aunque no se pueda en el corto plazo, como decían hace un ratito, que bueno, que por lo menos empiecen a diseñar, ¿no? Estas políticas que van trayendo consecuencias positivas mientras se van implementando. Les agradezco mucho a todos por haber participado en esta edición de El Cronista Webcast con este tema tan importante que es la atención del cáncer. Muchas gracias. A vos, Florencia, hasta luego. A vos. Gracias. Adiós. Gracias.